Él arranca el primer negocio que arranca ahí en Chihuahua es una mueblería tipo industrial, es un mueble en serie. ¿Alguna analogía con la vida que te ha dejado la minería? Bueno, pues sí le he hecho la mano, ¿cómo no? ¿Y qué planes hay? No, digo, pues vamos a crecer, vamos a buscar gasolineras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero creo que el valor más importante, y te lo digo de veras de corazón, es reconocer tu dignidad. Entonces, despertarles eso fue un tema. Tardamos como 6 meses. A veces queremos dar por caridad lo que por justicia es nuestra obligación. Wow. Pero robarle a una persona su posibilidad de ser, su esencia de ser humano, no está pena en ningún lado. Entonces, ¿cuándo se lo robas? Pues cuando no le das la oportunidad. Te vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué es más importante para ti? ¿El vaquero o la vaca? Hijo, compa, ya me torciste. Yo creo que el fundamento de todo, Rodrigo, está en la felicidad y en la plenitud. Ahí se reduce todo. Si hoy Dios te llamara y colgara los tenis, pero te diera 5 minutos para regresar, ¿cuál será tu último consejo? Bienvenidos a Líderes Trascendentes, a un episodio más. Yo soy Rodrigo Padilla. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, se suscriban a nuestros canales para poder impactar cada vez a más personas. El día de hoy tenemos aquí a Manuel Fitzmaurice Castro, a quien les presento, y es un honor tenerte por acá, importado desde Chihuahua. Y él es un empresario del estado de Chihuahua, comprometido con empresas humanas y sostenibles. Está casado con Rosa María Villarreal Buenfil, tienen 5 hijos y 6 nietas. Es socio fundador del Club Rotario de Chihuahua. Fungió como consejero de la Fundación del Empresario Chihuahuense, FECHAC. Fue presidente de la USEM Chihuahua y Confederación USEM Uniapac México. Fue director de Familia Mexicana, FAME o FAME. Participó en la mesa de finanzas de Uniapac Internacional. Fue miembro de la mesa directiva de Uniapac Latinoamérica. Fundó la Escuela de Líderes Católicos en Chihuahua y actualmente es presidente de Uniapac Latinoamericana. Pues qué gusto tenerte por acá, Manuel, te veo. Es un gusto, Rodrigo, es un gusto poder compartir y participar con tu audiencia, y si podemos dejar una semillita será un enorme gusto y satisfacción, ¿verdad? Claro que sí, pues encantado de tenerte por acá, y pues me gustaría que nos platicaras un poquito pues cómo fue tu historia en Chihuahua, cómo se vivía por allá en tus tiempos, en tu niñez, y que nos platiques alguna anécdota de personas que te marcaron o situaciones que recuerdes. Claro, con mucho gusto, Rodrigo. Bueno, pues en Chihuahua de los 56, yo nací en el 56. De hecho, los primeros 4 hermanos, somos 6 hermanos, los primeros 4 hermanos nacimos en El Paso, porque mis padres vivían en Ciudad Juárez. Y después del 4º hijo ya se mudan a Chihuahua, y ya los 2 siguientes nacen en Chihuahua. Entonces, bueno, tuvimos esa doble nacionalidad, ¿verdad? Nacimos porque mi madre tenía temas de asma, y en aquellas épocas alergias y cosas, y pues como que los doctores pronosticaban normalmente un parto por cesárea, cuando pues no era tanto. Total, para no hacerte el cuento largo, pues tenemos esa doble nacionalidad. Y aparte la ventaja de que nacimos de alguna manera, vivimos en Ciudad Juárez. Y lo digo esto porque Ciudad Juárez y Chihuahua tienen un cierto, pues vamos a decirlo positivo, bonito, una cierta rivalidad. Uh-huh. Juárez anhela, sueña que debía ser la capital del estado. Y entonces pues nos recriminan un poco, ¿no? Así un poquito. Entonces digo, cuando hay temas, yo soy de Ciudad Juárez, así que, ¿no? Okay. Entonces ahí. Pero el Chihuahua, mi padre, pues él fue siempre muy soñador, él fue muy arrojado, y él cuando se mueve a la ciudad de Chihuahua, él ve una casa antigua, muy antigua, de un señor Norwell, y pues le gusta esa casa, pero estoy hablando de una casa muy antigua, y esa casa estaba justo en la colindancia entre la colonia de Guadalupe y la colonia campesina. La colonia de Guadalupe pues era la última colonia, vamos a decir, pues una colonia razonablemente bien, y la colonia campesina ya era en la periferia, las condiciones así muy rústicas, terracería, se acababa el pavimento se acababa justo en la mitad de la casa de perros.
Y eso pues pareciera que no tiene importancia, pero nos marcó mucho porque vivimos muy cerquita pues, de la comunidad, de las comunidades de la periferia. Ahí colindábamos, conocimos gente de la periferia, etcétera, y nos hicimos amigos de ellos y éramos, pues, digo, no los veíamos más que igual que nosotros, ¿verdad? No más de otra forma. Ahí crecimos ya desde esa fecha, desde el cuarto hijo hasta la fecha. Mis padres ya no viven los dos, mi padre se fue en 2015, mi madre se fue en 2017 y los 6 hermanos decidimos conservar esa casa, le tenemos mucho cariño, ahí la hemos conservado y ahí de repente hacemos algún evento, por ejemplo en diciembre hicimos la cena familiar, tenemos solamente una hermana que vive fuera, nos juntamos con los hijos y hicimos ahí pues una fiesta porque nos simboliza mucho, ¿verdad? Es una remembranza a nuestros padres y son como que las ligas son las cosas que nos mantienen unidos. Tengo el privilegio, que creo que así lo debo decir, de que los 6 hermanos nos mantenemos unidos. Acabamos de hacer un viaje juntos, ahora hace un mes. Solamente una de mis hermanas no pudo ir, pero los otros 5 estuvimos ahí con nuestras respectivas esposas y esposos. Una convivencia de una semana rarísima, ahora justo el jubileo, a mí me acomodó muy bien porque fue el jubileo, ya nomás extendí unos poquitos días más con mi esposa Rosy, ya fue el evento con los hermanos. Entonces tenemos que eso no se da, lo digo, lo comento porque no se da gratis, y creo que es algo que tenemos que cultivar. Yo lo he tomado muy a pecho de lo que mis padres hicieron y que ha mantenido esta unidad en mis hermanos, y hoy lo hago con mis hijos. Este viaje que te platicaba hace poquito, que fue la semana pasada, pues es con esa intención. Mi hijo, el mayor, que tiene 42, cuando él salió a estudiar fuera, mi hija, la menor, tenía 3 años. O sea, no se conocieron, o sea, no convivieron nunca. Entonces, a partir de que ya él regresó de estudiar fuera y de trabajar fuera, mi hijo se fue a estudiar a Monterrey, de Monterrey se fue a Ciudad Juárez, te comentaba, de Juárez se fue a El Salvador. Ya que regresó a El Salvador, que se vino a echarme la mano, pues ya estaba buscando la manera de cómo juntarlos a los 5 hijos que tengo, lo más posible, que convivan, que se conozcan y que mantengan la relación que mantenemos nosotros como hermanos. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Qué pues, herramientas utilizaste? Pues es un tema, porque mira, mi hija la menor se acaba de graduar apenas hace unos 6-8 meses. Cambió de carrera y se retrasó un poco. Entonces tengo estudiante, tengo una que vive fuera con hijos, que es Denise, que está en León, y tengo 2 de México, y luego mi hijo que trabaja conmigo y que pues que tenemos que cuidar que atiende el changarro, si nos vamos los 2, pues bueno, claro. Otro primo. ¿Te está inspirando este contenido? Hazlo crecer con nosotros. En Líderes Trascendentes entrevistamos a empresarios, emprendedores y a expertos que comparten sus historias, fracasos, consejos y su visión de liderazgo. Tu suscripción nos ayuda a seguir grabando estos episodios, a mejorar la producción y a llegar a más personas que necesitan inspiración real y buscan contenido de valor. Suscríbete a HP2W. Tu apoyo hace posible este gran proyecto. Gracias por ser parte de esta comunidad. Entonces, conciliar todo es un tema, pero le vas buscando la forma y se van dando. Y hacemos de perdida 2 viajes al año, juntos con toda la familia. Uno con los puros hijos y otro con los hijos y las nietas. Para que también entre los nietos se empiece a generarse esa relación entre ellos. Y se quieren y se adoran mucho y se buscan. Entonces, pues es lo que se va haciendo. Entonces, a mí me da mucha satisfacción ver que está dando resultados. Y que mi esposa nos ha comentado, ella es de Monterrey, entonces pues platica a veces esto y dice que le dicen amigas, qué esperanzas, yo que mis hijos quisieran ir a viajar juntos. Wow. O sea, nosotros lo damos por descontado, sí. Pero nosotros les decimos, oiga, hay plan, y se le apuntan todos. Andrés, que es el 4, muy simpático, porque en mayo nos fuimos, me los llevé aquí a Disneylandia, el viaje con todos, que era con nietas. Y en mayo estaba el jubileo y él me había dicho que él quería un viaje con su papá y con su mamá. Andrés es el número 4 de 29. Okay. Dije, perfecto, le dije, porque entre el jubileo y que lleguen mis hermanos tenemos casi 7 días. ¿Qué te parece si nos alcanzas allá y vamos a donde tú quieras? Que ir a Burdeos.
y a San Emilio, entonces aparte del tema de los vinos le encanta. Digo, no, porque yo quiero en abril ir a Disneylandia con todos y yo no puedo pedir el trabajo de abril y no mayo, entonces voy en abril con ustedes a Disneylandia y regresamos hasta octubre allá a Francia. O sea, prefiero el viaje familiar. Pero digo, esas son las cosas que dices tú. ¿Y cuáles crees que han sido los ingredientes para que tu familia prefiera o privilegie, ahora sí que le dé prioridad a un tema familiar? Como dices, a veces uno lo da por sentado, pero en muchas familias no sucede así. Sí. Pues yo no te sé decir exactamente, Rodrigo, me daría hasta pena decirte, pero yo creo que el primero y el más importante, yo creo, ¿verdad?, que es la relación de mi esposa con mi relación mutua de esposa. Es una relación muy sana, muy constructiva, muy amorosa, y eso invita de alguna manera. Ellos están a gusto con nosotros y les gusta estar. Ahorita yo volé para acá ayer y mi esposa voló para Nueva York con 2 hijas. Y la tercera, la que es la de León, se quedó pero mordiéndose las uñas, pero tenía una primera comunión de la cual es madrina, amigo, y por más que quiera no puedo, pues si animo que le diga, le quede mal a mi hijada, a mi futura hijada, pues ya se quedó ahí. Oye, regresando a tu papá, platícanos un poquito de este arrojo que tenía, pues, el que hacía un poquito el mundo empresarial. Fíjate que nomás desde la casa te lo quise dar para que tú te das una idea. Es una casa antigua. Cuando llega mi madre a decirle, pues esta va a ser tu casa, pues mi madre se espanta, pues una casa antigua, ya antiquísima, no te haces una foto y te asustas. Así, la de familia Monsters, pero... Y estaba descuidada la casa, entonces total, pues yo creo que también ahí mi madre con mucha disposición, ¿verdad? Y el amor también, pues no, pues y vamos a arreglarle, ya vas a arreglarle, y la arreglaron, y ahí. Entonces eso demuestra, pues, ese arrojo. Él arranca el primer negocio que arranca ahí en Chihuahua es una mueblería tipo industrial, o sea, mueble en serie. Luego como a 3-4 cuadras de la casa, hacia la Campesina, que es la colonia que te decía que era la periferia, y él empieza a vender los muebles ahí a una empresa de Chihuahua, nacional, pero con sede en Chihuahua, y empieza y le va ahí más o menos bien. Finalmente, pues, hay complicaciones, no entro en mucho detalle, el chiste está que él pierde la mueblería. Y se dedica entonces, gira y se va a mueble fino. Entonces se dedica a hacer mueble de caoba, mueble de acabado, mueble tallado, y tiene una banista primerísima, tipazo. Y los amistades que él tiene, pues le piden muebles y pues va a funcionar todo muy bien. En paralelo, como era muy inquieto, pues él trae el tema de la minería. Entonces él siempre anda buscando ahí, se quería, yo creo que hacer rico a la primera, ¿no? Encontrar una mina de oro, un filón de oro y ya pero pues, no, es que no es así. Pero pues él le tiraba, y él iba y buscaba y pretendía, y él nos traía buscando en tiempos libres. Estudiábamos, estábamos bien chiquillos. Y pues no sé de dónde, eso sí no te puedo decir de dónde, pero le entró el tema artístico. Y entonces en las noches en mi casa se juntaban con una serie de unos amigos muy queridos de él, el señor Servín del piano, y una pareja que luego esa pareja él la lanzó. A partir de ahí, de lo que trabajaron ahí, unas canciones que él escribió unas canciones, se juntaban en la casa para darle música. Y luego esta pareja, o el señor esposo era el del bajo, y la esposa era la cantante. Cantaba precioso, se llamaba Adela. Muy bien. Entonces, para no hacer el cuento largo, ganan las canciones en el concurso estatal de Chihuahua, en primer lugar. O sea, las canciones de tu padre. Sí, o sea, así, se mete bien. Ya, termina su parte esa artística, pero pues eran unas desveladas porque agarraban la fiesta ahí en la noche y a tocar y a arrancar. Nosotros tenemos escuela el día siguiente. Tal. Es todo un tema familiar ahí que platicamos de desveladas que nos daba. Pero bueno, es otra de las facetas de mi padre. Él siempre fue un poco avanzado. Por ejemplo, la parte eólica, él lo empezó a hacer y quería él buscar en la parte eólica la energía continua. Entonces tengo un cuñado que tiene unas maquilas y demás. Entonces armó un artefacto con unos paneles
pero en forma circular y recta, así, y tenían pues, un sistema distinto que él había pensado, y él requería un motor especial para que diera la forma, para que generara la energía continua. Entonces le llamamos el famoso Shin Hawkins, algo así, le pusimos el nombre porque el cuñado le trajo el motor de China. Wow. Pero era de China a China, entonces el motor venía en chino. Entonces, ¿quién le iba a entender? Los cables y todo, y las corrientes, todo estaba hecho para China. Sí. Pues, total, el motor ese quedó perdido y el proyecto ese quedó. Pero lo que quiere decir con esto, pues él obviamente puso las celdas solares en la casa y todo funcionaba con sus celdas. ¿Estamos hablando de qué año? Estamos hablando, híjole, pues si mi padre se fue en el 2015, échale 20 para atrás, 1985. ¿Así o 95? 1995 para el 2015, sí, 5 son 20 y 15 más o menos. 90, 95. Okay. No estaba de moda lo que está ahorita la energía ni la solar, y esta era eólica. Oye, platícame un poquito más de la minería. ¿Qué hacen ahí? ¿Te tocó ahí participar alguna vez? En la minería, sí, fíjate, me tocó 2 ocasiones. La primera, la más sencilla. Nosotros tenemos el Chepe, que tú lo conoces perfectamente, que es el tren que va a la sierra. Hermoso. Pasando Krill, la siguiente estación se llama San Rafael. Entonces, una de las ocasiones me dice: mira, te vas a ir con este señor, te vas a ir a San Rafael, te vas a bajar ahí, y luego al día siguiente van a ir por ti y te van a llevar a ver una mina de ópalo blanco, un ópalo pues, que lo venden en Brasil carísimo. Total, para hacerte el cuento, fue una experiencia porque pues yo llego ahí en la noche, San Rafael hace pues en el 75 y 25 y 50 años de esto. Pues tenía 17 años, 16, 17. Llego solo a San Rafael y me hospedo ahí en el hotelito. Pues el hotelito era una casita como esta. Lo digo, y los cuartos se dividían con un pedazo de ixtle. Se da cuenta que aquí había una pedazo de madera, o sea, y colgaba el ixtle, y yo veía, pues, por altura, yo veía el otro cuarto y al otro, pues así estaba, el piso de tierra, y pues, eso es lo que había. Bueno, pues ahí me quedé a dormir. Y llego y la cocina estaba oscura y estaba oliendo olor muy fuerte. Total, para no ser que es que no pude cenar, no había nada abierto. Al día siguiente salí muy temprano, porque venían por mí, nos fuimos a mi papá caminando, era tipo indio ahí el asunto, a caminar 3 horas de ida, 3 horas de vuelta en blanco. Total, ya sacamos unas muestras de la mina de ópalo, ahí venimos de regreso. De regreso yo ya bramaba. Bueno, muchos llegamos a una casa de un tarahumar y le digo: pues algo de comer. Y me sacó una tortilla verde así, de tamaño, así gordo. Y cuando la vi verde, dije: ay caramba, no estará mal esta cosa. Entonces ya me dijo el amigo: no te tengas miedo, está buena. Entonces le dije: pues échale poquita salecita, y le puse sal. No, me supo a la gloria la tortilla. Bueno, pero esa fue la menor. Mi padre estaba trabajando en una mina a la que fuimos a instalar a mi hermano el mayor, que ya había terminado contabilidad del TEC, y lo había convencido. Mi jefe era muy bueno para convencer. Entonces le lavó el coco y dijo que ahí se iba a hacer millonario, y lo metió y se lo llevamos. Entonces lo metimos hasta la mina, a un punto. La mina estaba entre Yepachi. Yepachi es el último pueblo en Chihuahua, y el siguiente es Maicova, Sonora. Entre Yepachi, Chihuahua y Maicova, Sonora, ahí agarrabas hacia la izquierda a un ejido que se llama Pitorreal, y pasas por una cerradura también Pitorreal. Pero hasta ahí llegaba, porque luego para llegar a la mina había que cruzar un arroyo que no había camino, y allá la mina estaba al fondo del arroyo, sabía que ese era un camino. Entonces dejamos a mi hermano allá arriba. Y fuimos, como yo americano te decía, compramos un mobile home pequeño, habilitado con todo muy cómodo, refrigeradorcito, estufitas. Mejor que el hotelito. Con todo. Lo metimos casi en pedazos porque nos tocó la obra de la Gran Visión, que era la carretera que conecta con Sonora. Y entonces cuando estaban trabajando en el bordo, que es la carretera, nos bajaban por la desviación. Y la desviación, el camino de trasería, pues era un camino, pues estaba en la mera sierra, ¿verdad? Entonces,
pues ibas atrás de los troceros, se tronaba un trocero y tú ahí te quedas ahí, hasta que el trocero arreglaba, desponchaba o lo que fuera y podías seguir caminando porque no había por dónde pasar. El cerro así y el caminito, pues para arriba no y para abajo menos, pues ahí esperabas. Por eso se hacían, en el principio hacíamos 2 días y ya después hacíamos 8 horas cuando ya el borde estaba bien y parte pavimentado, pues hacíamos ya 8, máximo 9 horas. Entonces lo dejamos, bueno, la primera vez que lo dejamos ahí en la mina y pues una impresión, ¿verdad? Porque pues, dejar a tu carnal ahí solo, chavos, yo tengo 17, en ese momento tenía casi los 18, 19, pues él tendría 21, 22, pues muy joven, ¿verdad? Y en la parte que sin poblar nada, ¿verdad? Abajo del arroyo estaba la casa de un señor, de un ejidatario que tenía el contacto con él y con mi padre y el que le iba a ayudar pues, a lo que se ofreciera. Pues para no hacer el cuento largo, ya él empieza a hacer el camino, llegan hasta la mina y empiezan a trabajar y mi padre caminando sobre un tronco, pasando por abajo en el tiro de la mina, en el tiro de la mina recto, va caminando y el tronco está un poco húmedo y se patina, se cae y se golpea las cervicales. Yo estaba en Monterrey estudiando, que es otra historia ahí, donde si hay chance te la platico, porque me fui de milagro y pues mi hermana llamarme y dice, oye, pues vente. Y mi hermano el menor, que sigue para abajo, estaba en Utah, en Paso, Texas. Oye, pues hay que ayudar a su papá porque se ha accidentado y pues allá está la chamba y ahí está la inversión hecha y hay que ir a empujarlo para que esto funcione o funcione, no hay más. Pues vamos a darle. Ni sabemos de minería, ni sabemos de nada. Pero bueno, pues ahí vamos a trabajar allá los 3 hermanos. Y eso, de alguna manera, entre lo que son los hermanos, pues eso nos dio una unidad, una cohesión muy fuerte, claro. Porque vivimos una experiencia muy fuerte. Y vivían ahí en medio del cerro, ya metidos en el hoyo, ¿no? Ya cuando ya hizo el camino, ya bajamos el mobile home hasta el arroyo, a una distancia como de unos, que tiene 2 kilómetros de la mina. Ya para meter para allá estaba muy costoso y mejor ya preferíamos dejarlo en la casa de este señor que se llama Panchito y de ahí nos íbamos caminando a la mina y de vuelta. Entonces, pues ya estando ahí abajo, pues ahí nos quedábamos los 3 hermanos ahí ¿Y te tocaba manejar dinamita y todo esto? Nos tocaba manejar todo, Rodrigo, digamos unas taquitas que le llaman, no las chicas, las grandes que son como 3-4 toneladas, pero pues caben como 4 toneladas más o menos. Dodge, me acuerdo, y así en las puedas redilas, ni creas que altas, redilas de 1,10 m, yo creo, 1,20 m, la metíamos llena, ¿verdad? Iba la papa, la comida, el gas, la gente arriba como podían, se agarraban ahí todos, y enfrente de la cabina íbamos 3, a veces nos tocaba uno o a veces nos tocaba atrás, pero íbamos los 3, los fulminantes en la caja de guantes, sí. La dinamita atrás, con el gas, con la gente, con la comida, con todo, ya vamos. Los primeros 2 días de camino, después ya bajó al final ya 8 horas, pero pues era un tema porque pues la gente a veces se desesperaba, o sea, la gente no aguantaba estar allá en un hoyo metidos, sin su familia, con comida pues muy rudimentaria, no era más que muy básica, papitas y huevito y así como que no creas que carrita ni filete ni nada de esas cosas. Lo básico. Entonces, o sea, se desesperaban y entonces había que buscar cómo convencerlos de que aguantáramos las 2 semanas enteras para venir a descansar una semana a Chihuahua y volver otras 2 semanas a trabajar. Oye, ¿qué aprendiste de la minería? ¿Alguna analogía con la vida que te ha dejado la minería? O sea, con este tema que dices, a veces creemos que a la primera de picar piedra vamos a hacernos ricos. ¿No crees que a veces las nuevas generaciones pues están con esa idea de picarle a la vida poquito, ¿no? Y no esforzarse y obtener todas las mieles de la vida? Sí, fíjate que sí hay mucho aprendizaje. Pues por un lado, yo creo que la más importante es la relación familiar. Esa me parece que es la más importante porque eso nos permitió fortalecer nuestro lazo familiar entre nosotros y con nuestro padre. El segundo, pues muy importante también, pues conocer, o sea, aprender a conocer a la gente. Nosotros convivíamos con la gente en las mismas condiciones que ellos. Entonces, para nosotros, para mí en lo personal, por ejemplo, todo el tema social
pues no se me dificulta porque toda la vida, desde los 13 años que empecé, cuando tenía la mueblería de mi padre, ya íbamos a pulir muebles y a cargar muebles y todo, pues era con la gente, con la gente que ¿Eras uno ahí, más? uno más de todos. Entonces siempre no ha habido nunca una distinción, siempre ha habido un trato igualito con todos. A todos se les da el mismo lugar, se les invita a las casas a comer, a lo que se ofrezca. Y sí, pues aprendimos también mucho el riesgo, ¿verdad? El riesgo del negocio y el riesgo de operar un negocio. O sea, son dos. Uno, el de operar es cómo manejamos las cosas, pues como Dios nos da a entender, ¿verdad? A veces con mucho riesgo, pero no nos dábamos cuenta. Y el negocio como negocio, pues nos dimos cuenta también de que hay que ponderar, medir, evaluar, proyectar, etc. Nos dimos a la tarea estando allá de conseguir una máquina perforadora. Entonces la conseguimos, la rentamos y empezamos a hacer perforaciones y a hacer mediciones. Teníamos un laboratorio allá montado con todo el cuento. Quiero decirte que así en esas condiciones metimos allá pues donde, como dice vulgarmente, donde al diablo tiró los calzones, ¿verdad? Metimos un molino de 20 toneladas en pedazos, allá lo armamos. Metimos celdas flotadoras, allá procesábamos, o sea, allá triturábamos las piedras a un cierto tamaño, entraban al molino, el molino tenía unos polvos de acero, ahí lo pulverizaba, hacía polvito, ese polvito se iba a las celdas flotadoras, se hacía el proceso y salía el mineral ya por otro lado, por acá. El mineral era obviamente con tierra, pero había mucho plomo, y en el plomo y la tierra pues venía poquito oro, poquita plata. No suficiente, porque te estoy hablando que en el 70 y ese año, pues no valía la ley, no valía nada. Hoy vale el oro y la plata, pero en aquel entonces no valía nada. Entonces, pues éramos básicamente junto con pegado. Cuando hacemos ya el análisis con esta perforadora y con un técnico amigo de mi padre que le dimos la información, entonces él nos hizo el cálculo, dijo, no, lo que pasa es que con el mineral que hay ahí, ustedes lo que requiere es un molino de 100 toneladas, o sea, 5 veces más. Fue cuando dijo, no, imposible, yo ya no doy. Afortunadamente hubo quien le comprara la mina y ya nos quitamos ese pendientito y me pude volver a estudiar, porque el tema del estudio, si hay chance, te lo platico, porque ese es otro tema. Adelante. Fíjate que nosotros estudiamos en el Instituto Regional en Chihuahua, que era el clásico. Había 2 escuelas fundamentalmente, el regional y la Salle. Yo estudié en el regional, que de jesuitas. Y termino secundaria, y al terminar secundaria se acaba la escuela, cierran la escuela. Si váyase para donde quieran. O sea, yo prepa ya no me dieron la oportunidad de estudiar ahí, cerraron la escuela. Fue cuando la crisis aquellas, si yo te estoy hablando que yo soy del 56 y entré a primero de primaria en el 62, o sea, son 56 años de nacido, luego 6 de primaria, luego 6 de primaria, 62, y 6 de primaria, 68, y 3 de secundaria, 71. En el 71 se cierra, y es cuando viene la crisis, aquella de un poquito de la teología de la liberación y esas cosas. Entonces los jesuitas se pusieron un poquito ahí medio reacios, y las monjitas del femenino, que estaban mis hermanas también, pues se colgaron los hábitos y se cerraron las escuelas. Entonces a mi hermana mayor que yo, la que sigue arriba, y a un servidor, nos fuimos a la preparatoria de la UACH, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En aquella época eran 4 semestres. El primer semestre, más o menos bien, clases, todo normal. Del segundo en adelante no volvió a haber clases. Se cerró la prepa. Entonces íbamos a la prepa en camino y ya nomás veíamos las puertas cerradas y los camiones urbanos guardados adentro, es que ya habían hecho ahí sus cosas, y entonces pues ya nos íbamos todo el día libre. Y en esa época mi padre fue marmolero. Él, a 40 kilómetros de Chihuahua hay un yacimiento de mármol y él pues lo fue a explotar. Y en ese proceso pues ahí él se trajo el primer hilo helicoidal de Italia, que es a base de unas poleas, girar un cable de acero con arena sílica ahí de los medos de Samalayuca, y entonces cortaban así como jamoncito, cortaban el bloque, lo cortaban limpiecito, y luego eso lo cortaban, lo traían la grúa, montaban en trailers y se lo traían a Chihuahua,
y Chihuahua montó toda una fábrica para procesar el mármol. Entonces, lo cortaban, lo laminaban, y luego de las láminas de todo el bloque lo cortaban según lo que hubiera, para piso, para fachaleta, etc. Pero en aquel entonces no se usaba el mármol, la gente no le gustaba el mármol, no le interesaba el mármol, entonces pues ahí nos quedamos. Le gusta el mármol. Interesante, ¿no? Como a veces uno se adelanta y sacas una innovación que va a rendir frutos en 20 años, ¿no? Se adelantó. Y el tema escolar que te iba a comentar es que cuando se cierra, ya pues, finalmente no hay yo esos años de que no había preparatoria, no había escuela, yo me tocó ayudar a mi papá con el tema del mármol, entonces yo era el encargado de llevar a la gente en la mañana y regresar en la tarde, y a veces me quedaba ya cuando no había que hacer, pues ya me quedaba también a trabajar y apoyar. Pero cuando ya se acaba la prepa y nos hablan de la UACH, nos dicen, oiga, vénganse a hacer exámenes. Ah, caramba, pero ¿cómo hacer exámenes de qué? Pues si no sabemos nada. Pongan el nombre y le damos el título. Yo creo que ellos se dieron cuenta que iban a generar un problema muy grave si dejaban a todo ese grupo de muchachos sin prepa. Claro. Preferimos darles el título y a ver qué hacen. Entonces me dan el título así, sin saber nada. No, pues dije, pues ¿qué hago con él? Pues me inscribo en contabilidad en la UACH. Entonces me inscribo en contabilidad en la UACH todo un año, y ese año pues yo seguí yendo al mármol. ¿Y si pasaste el examen de admisión? No, claro, por supuesto. Pero el problema era que las clases en la UACH eran en la mañana y en la tarde para la gente que trabaja. Y yo en la mañana iba de ida con los muchachos y en la tarde venía de regreso con los muchachos. Entonces se me fue otro año en plan, ya llevaban tres años sabáticos. Entonces fue cuando mi madre le dice a mi padre, si este muchacho no se va de aquí, se va a quedar de empleado tuyo de chalán y de obrero. Quiero que se vaya a estudiar fuera. Entonces ya me mandan a mí en el 74, me mandan a estudiar a Monterrey. Mi hermano iba a terminar, me voy a estudiar a Monterrey contabilidad. Y ahí empiezo. Pero al año y medio, pues me vengo a la mina para poder ligar todo este rebrujo, ¿no? Al año me vengo a la mina y me echo todo el semestre más el verano, porque en aquel entonces era casi 7 meses y medio. Eran como casi 5 el semestre y como 2 y medio de verano. Era lo que era en aquel entonces. 7 y medio meses fue lo que estuve el primer trancazo en la mina. Y se para la mina y me regreso a la escuela otra vez. Y estoy allá y entonces me da la mina y me dice, oye, necesito que te vengas otra vez porque quiero abrir una bodega. Había la crisis fuerte, estaba económica en aquel entonces. Quiero abrir una bodega de muebles en El Paso, hacia mueble fino. Entonces yo quiero abrir una bodega de los muebles que hago aquí, que no están desplazándose, los quiero poner en la bodega del Paso, pues a ver si ya ponemos una oficina de venta. ¿Vale? Pues ahí voy a abrir la bodega del Paso. Cierro otra vez, yo ya estaba de novio con la que es mi esposa. Me dice, ¿cómo que ya te vas? Pues me necesitan. ¿Qué quieren? No la entendía ella, como que no. Sí. Dice, pues ¿cómo otra vez bien. Pues ahí voy otra vez. Dejando los estudios. Dejo la carrera de contador en el TEC de Monterrey y ahí voy a abrir la tienda al Paso. Abro la tienda al Paso, me quedo otra vez otro semestre y otro verano a dejar todo encarrilado y ahí vengo otra vez a estudiar. Entonces ya me queda, ya nomás me quedaban pues, como un semestre y medio que había perdido por las tantas vueltas y todo. Y pues si era bueno tu padre para convencer, ¿eh? Era buenísimo. No, estábamos en la mina, ya estábamos los tres. Rodrigo, estábamos, pero así, hechos polvo, hechos garras, no adelgacé, estoy delgado todo, estaba mucho más. Y entonces nos iba a visitar ahí y nos hacía cuenta del gran capital y casi nos hacíamos ya que íbamos a ir a la mina en helicóptero propio. Nos hacía unas cuentonas que nos dejaba todos enjabonados, como decíamos nosotros, y puestos para echarle los kilos otra vez. Era muy buen vendedor y había una relación y había un compromiso también, claro. Pero él aparte hacía su chamba de ilusionarnos, de soñar, pues era un soñador. ¿Y terminaste alguna vez la universidad? Y terminé el TEC, fíjate, lo terminé, pero y lo curioso fue que el último semestre ya estaba yo con 2 materias nomás, estaba en verano, estuve trabajando en cristalería. Yo tengo 2 materias, pues tengo que trabajar algo para ayudar para la papa. A mi esposa, novia entonces, le da ¿cómo se llama no recuerdo si es algo del hígado,
Pues sí, la enfermedad contagiosona, no es mucho, pero es hepatitis. Hepatitis. Hepatitis, no la mala, la normalita. Entonces yo llegaba a saludarla y yo me quedaba en el portal, o sea, en la pura puerta de su cuarto, me quedaba aquí, ahí saludaba y le decía, siéntate aquí, no, Uli. No, es que ya no puedo darme el lujo de perder otro semestre, ya no puedo. Digo, me quedan 2 materias. Y se me sentía mucho, pero pues bueno, finalmente entendí, finalmente nos casamos. Y estamos muy felices, felizmente casados. Pero la escuela fue un tema. Y fue un tema porque yo iba, o sea, yo entro al TEC con 3 años sabáticos, Rodrigo, y sin inglés. Y troné únicamente 2 materias. Una que la troné legalita, que era Derecho Tributario con Checo de la Garza, una materia que era hoyo, ahí eran los trampados mucho. Y la otra por decir una tontera, y la maestra me dijo, Fismol, estás tronado. Pues ni modo, vas a pechugar, pues andar haciéndome gracioso. Oye, ¿y en qué momento entras tú ya a la vida empresarial? O sea, ¿cómo te avientas al ruedo? Yo termino en el 80, termino la carrera en el 80 y en aquel entonces pues mi padre andaba muy tranquilo, no tenía ningún proyecto de nada, y un tío se ha casado con una hermana de mi madre, él era gasolinero. Entonces él me habló y me dijo, oye, pues ven a echarme la mano. Él ya medio mayorzón, no mucho, pero para aquel entonces ya era mayorzón, y sin hijos. Entonces, yo dije, pues sí, le echo la mano, ¿cómo no? ¿Y qué planes hay? No, pues vamos a crecer, vamos a buscar gasolineras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y aquí hay chamba para que crezca. Yo necesito una mano derecha de confianza, aunque yo era sobrino político. Total, me invita, y él tenía, pues además de la gasolinera, que es la única que tenía, estaba ya por abrir otra más. Y tenía un rancho nogalero y tenía un rancho agrícola. Perdón, sí, ganadero y un agrícola. Entonces, pues ahí le llevaba un poquito de los ranchos, pero más bien estaba yo metido en la gasolinera. Y ahí es donde yo pues empiezo pues, a meterme un poquito más fuertemente en el tema gasolinero. Y ahí estoy con él del 80 hasta el 89. En el 89, del 85, 86, 87, por ahí, pues yo le presento propuestas de negocio para crecer, pero no se dan. Por una razón o por otra no se dan. Entonces, la tercera propuesta, que es la que se da en 89, en febrero, pues digo yo, se me hace que ya esta la voy a agarrar yo, porque por alguna razón el tío no la está agarrando. Entonces, pues, yo ya tenía 3 hijos y pues sueldo no daba. Entonces dije, me la voy a jugar. Y me aventé. Y ya, pues ahí platicamos yo con la tía que era la que era la de sangre. Pues ya le platicó todo, y él me platica pues, que había habido temas ahí de salud del tío, etcétera, y por razones que no habían querido comentar. Entonces me dan todo el apoyo y yo ya me independizo, y desde el 89 yo ya vuelo solo. Y en el 96 ella me llama y me dice, el deterioro del tío va creciendo, y entonces me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tú eres el de mi confianza, necesito que me vengas a echar la mano, porque pues tener la gasolina, tener el rancho agrícola, tener pues, todo el asunto. Y le dije, sí, ¿cómo no? Le dije, claro que sí, tía. Y le ofrezco que metamos a mis hermanos, porque Luis, el menor, que sigue para abajo de mí, él le entiende muy bien a la nogalera. Ya había metido el rancho agrícola, perdón. Él le digo el ganadero, más quedaba el agrícola. Él entiende muy bien ahora que él maneje la nogalera. Guillermo puede manejar el tema de propiedades, yo manejo el tema de finanzas y financiero y demás. Y hacemos un equipo pues, para que ustedes se sientan más arropados. Y perfecto, y ahí empezamos a trabajar con ella y apoyarla. Y luego pues ya se fueron como quedando. Luis sí se queda en el rancho, hasta la fecha sigue apoyándose el rancho. Y él ya estuvo haciendo más que lo suyo, y pues yo me quedé pues, apoyándola con todo prácticamente. Y de ahí seguimos creciendo, ¿verdad? Nosotros, yo al 80 me vuelvo gasolinero, y en el 92 hay un cambio importante que se vislumbra ya en la ley energética, y se genera una incertidumbre brutal. De tal manera que en 2010 o 12, por ahí, muchos gasolineros amigos míos, unos que yo invité o que me pidieron información, que con mucho gusto les compartí para que sean gasolineros, vendieron. Mis hermanos yo los había invitado, o sea, entraron al giro gasolinero por invitación de un servidor, y ellos ya crecieron por su cuenta, vendieron también. O sea, entre 2012 por ahí en adelante, todo el mundo casi empezó a vender. Yo seguí con una gasolinera, me seguí con una ahí
digo, pues como que no me daba ahí todavía claridad de cómo, y entonces, bueno, para este cuento largo, en 2015, digo yo, pues sigue la incertidumbre, entonces echamos a volar una gasolinera nueva, y las otras dos que ya teníamos, la que yo tenía y la otra que tenía la tía, se las rentamos a Oxogas, FEMSA. ¿Por qué? Porque yo decía, tenemos que buscar un socio, por así decirlo, que sea mexicano, que sea honesto, que trabaje derecho y que nos potencie nuestro patrimonio, porque no lo estoy vendiendo, lo estoy rentando, estoy poniendo en sus manos, pues, para que lo haga crecer, pero pues, por lo pronto el que se beneficie, ¿no? Y ya lo heredaron, pues no sé quién, mis hijos o mis nietos, a ver cuándo. Entonces son a 15 años, que ya parece mentira, pero ya estamos en el año, pues estamos en 25, pero ya son 10 años, sí. O sea, quedan 5 y pues son las siguientes renovaciones por voluntad de ellos, no por voluntad nuestra. Cuando yo hago el cambio, cuando yo hago cuando en 2015 rento las dos estaciones y ya nomás operamos una, no 2015, pero como en 2018, a los 3 años, pues me doy cuenta que no soy gasolinero, lo digo. Me doy cuenta que me vuelve inmobiliario. Okay. Entonces ya empiezo a girar. Como el de McDonald's. Dijo, no vendo hamburguesas, sino el negocio está en los inmuebles. Claro. Y entonces nos empezamos a hacer de propiedades y empezar pues poquito a comprar por aquí, una oficina, luego bodegas. Y fallece la tía ahora el año pasado, junio del año pasado, o sea, este junio es un año. Y ella nos deja a unos hermanos y a un servidor, los terrenos ahí en Chihuahua, más la huerta novalera, pues que se la maneja un hermano, pero ahí nos deja. Y pues yo previamente hago ese análisis, pues ya la tía me muere de 102 años, o sea, ya sabíamos pues, que esto pues, iba a llegar y que había que desarrollarlo, entonces ya habíamos planeado generar una plaza comercial, entonces pues, se asuma o se alinea con esta nueva vocación que ya que el destino me dio, que ahora sea por lo inmobiliario. Entonces ahora andamos por ese camino caminando, poco, no mucho, porque pues todas las demás responsabilidades que he ido asumiendo, ya en mi balance de tiempos me dedico más a la parte social que a la parte empresarial. Quiero que empecemos a platicar de esta parte. Claro. Porque, ¿en qué momento entra esta conciencia pues de salir de, como dicen los gringos, business as usual, ¿no? O sea, salir de este modelo de hacer negocio por hacer negocio y por subsistir? ¿En qué momento entra esta conciencia más social, ¿no? Decir, pues necesitamos hacer empresas más humanas, claro, más productivas, ¿no? Fíjate que yo empecé en USEM, Chihuahua, en la inseguridad, ahí como por 2008, 2009, por ahí. Y quien estaba de presidente en ese momento armó un equipo más o menos sólido de consejo e incluso hicimos planeaciones con un despacho ahí reconocido y nos dejó más o menos ordenados. Lo que pasó es que este muchacho lo agarran personal, una banda X, y él tiene que poner tierra de por medio, se va al Paso, Texas. O sea, nada, no hizo, él era el negocio de comercio de fierro y de chatarra y de cosas de fiat, o sea, no tiene ningún problema, muy legal, pero por alguna cosa, alguna indiscreción o algo, no sé qué pasó exactamente nunca. El chiste está que lo empiezan a él a agarrar en lo personal y le traen marcaje y se asusta, se empanica y agarra a su familia y se va al Paso. Y en lo que respecta a USEM, pues voltean y me dicen, oye, pues ¿quién le atora? ¿Quién le entra? Pues tú, Manuel, pues sí, le entro, ¿cómo no? Okay. Y todo muy bonito porque normalmente la política o la costumbre es que tú vas a la Asamblea Nacional, vas tu presidente entrante, tu presidente saliente, y en el Consejo, en la Asamblea Nacional, presentas, dices, yo me retiro, termino tal fecha, les presento al siguiente candidato, no hay objeciones, ¿no? Bueno, pues él se va a quedar en mi nombre, sigue para adelante. Pues acá llegué yo solo, pues no había quien, lo todo se ha pelado. Entonces llego ahí, estaba don Lorenzo en la reunión, todavía me acuerdo muy bien, y pues todo el grupo de gente muy importante. Y ya pues me toca el turno y pues me presento, y pues yo vengo de Chihuahua y fíjense que pasó esto así, y yo tengo, el consejo que está ahorita me propone que yo le entre, y les dije que sí, pero pues obviamente vengo a ponerlo a su consideración, porque además debíamos como 200,000 pesos de aquellos, además tenemos una deuda.
Entonces, y además yo traigo una consigna personal. Y yo vengo aquí para tomar esto como apostolado. Yo no vengo a trabajarlo como una relación civil así nomás. Vengo a trabajarlo como apostolado porque creo que es una herramienta excelente para formar empresarios, para que se respete la dignidad de las personas fundamentalmente, más allá de la norma y otra cosa, sino que hacer conciencia. El valor de la persona. Y me dijo, tomó la palabra de eso, me dijo, por supuesto que sí, bienvenido. Con ese aval. Y a darle. Hey. Hoy me gustaría llevar un poquito ya más a la práctica, porque a veces se puede quedar los valores muy acá arriba, y es cómo vivirlos. Y hace rato en la conferencia que nos dabas, platicabas pues, de que a veces nuestros colaboradores pues, en sus comunidades pues, hay mucha violencia, inseguridad, y llegan al trabajo pues, muy estresados, con mucha ansiedad y preocupación, ¿no? De dónde están sus hijos, etc. ¿Cómo han hecho ustedes para crear este espacio seguro y que sea como su trinchera en la organización? Fíjate que esto es todo un tema, Rodrigo. Porque es un tema, que se está viviendo en todo México y Latinoamérica. Es un tema muy general, muy normal. Y yo creo, te lo comparto personalmente, yo tomé el difoso hace muchos años, no me acuerdo cuánto. El valor más importante que yo le doy al difoso es uno solo. Digo, me dio muchas herramientas, me dio mucha formación, me dio mucha claridad de vida, propósito y línea. Pero creo que el valor más importante, y te lo digo de veras de corazón, es reconocer tu dignidad como ser humano. En el momento que tú reconoces tu dignidad, reconoces la del otro. Imposible que reconozcas la del otro si no reconoces la tuya propia. Nadie da lo que no tiene. Cuando yo, y te puedo decir una cosa, hoy tengo 69 años, yo tomé el diplomado, yo creo que a los 45, o 40, no sé, 42. Y te puedo decir que hoy sigo aprendiendo la dignidad de la persona. Veo facetas, veo situaciones, veo circunstancias que me clarifican cada vez más lo que es la dignidad de la persona. Y el entender la realidad de una persona para entender su dignidad. La dignidad pues, es un don que se nos dio gratuito, ¿verdad? Lo puedes ver que somos hijos y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Lo puedes ver muy laico, como muy de forma ética o naturales, que sobre la faz de la tierra somos la criatura por excelencia. No hay ninguna otra persona que piense, que siente, que tiene inteligencia, pues no hay otra que tenga la capacidad de discernir, que tenga la capacidad de decidir, de pensar. Pero como me la quieres poner, pues el tema de la dignidad creo que es lo fundamental. Yo empecé, el 89, pues empecé a hacer los primeros pilinos, pero contraté a una muchacha amiga nuestra ahí de USEN para que ella trabajara en un tema de consultoría. Le dije, pues a ver, échame la mano, a ver, revísame lo que estoy haciendo y vémelo, a ver cómo está. Primero un diagnóstico de mi gente y ve lo que estoy haciendo, a ver qué te parece. Pues me hace el diagnóstico y me dice, no, mami, tú lo que eres un paternalista de primera. Hijo, y me dolió porque dije, no, lo que menos quiero es ser asistencialista, lo que menos quiero es ser paternalista, lo que estoy buscando es verdaderamente un desarrollo de mi gente. Para hacerte el cuento largo, pues todo esto fue un proceso, no ha sido fácil, porque al querer hacerlo uno, o al querer seguir haciéndolo yo seguir terqueando, hacer el modelo de desarrollo yo personal, para dignificar a mi gente a través de una plataforma. Yo digo, la gasolinera y la oficina o el inmueble o lo que sea, esto es una plataforma nomás. El fin de esta plataforma es que usted sea mejor persona. Lo que aquí servimos, lo que aquí hacemos, a través de la relación con la gente que tenemos, nuestros públicos, los grupos de interés, esa relacionalidad que tenemos es para ofrecerles un valor a través de esto. Y en esa relación nosotros lo que buscamos es que crezcamos como ser humano. ¿Por qué? Porque le ofreces no el bien en sí, sino parte del bien va con tu ser, va con tu persona. Claro. El bien no entregas el bien así, no va, o sea, te estás desgastando. Parte de tu vida va en ese bien, o sea, ¿sí me explico? O sea, es un pretexto, ¿no? El bien es el pretexto. Un micro, lo que tú quieras dar, pero ahí se está yendo porque es un segundo de vida que tú hiciste para entregar ese bien. Ahí fue una parte de tu vida. Ahora, si a esa parte de segundo de vida que hiciste al acto físico
le pones un poquito de corazoncito, pues todo va a ver más con madre. Entonces, claro, en una gasolinera que es un acto repetitivo, monótono, generar una acción que lleve a valor, pues es un desafío, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy creativos para buscarles alternativas y modos a los muchachos para que no caigan en la rutina, porque ellos lo reconocen. Es que si caemos en la rutina nos aburrimos, se nos hace el día largo. Fíjate, ellos mismos. Entonces cuando lo hacemos atractivo y tenemos clientes y estamos moviéndose, nos va el día volado. Pues bueno, pues, ¿y cómo le haces para que se utilicen alguna dinámica, alguna técnica para que no caigan en esta rutina y de verdad estén conscientes en que están dando un servicio que son algo más que solamente despachar? Claro, digo, en la parte por ejemplo, el caso de los despachadores es un caso, pero voy a entrar así que es para te voy dando muchas cosas porque pues, hay mucho que se ha hecho y mal que bien ahí hemos avanzado. Nosotros nos pusimos de tope de que el año pasado no debía haber ninguna persona con un salario mínimo de 12,500 pesos. Entonces, pues una persona del aseo, de limpieza, pues era muy complicado, porque su salario pues no llegaba ahí. Entonces lo que hicimos fue que lo capacitamos para recibir pipas. Entonces este muchacho, un señor ya madurón también, lo que al capacitarlo, pues al principio obviamente que les da miedo, ¿no? ¿Cómo yo pipas? Si yo nomás agarro la escoba y barro, no, te va a recibir pipas. Y lo vamos a capacitar. Y ya lo animamos y lo hace bien. ¿Qué es lo que pasa ahí? Pues este señor, número uno, genera un mayor ingreso, pero el valor emocional, el salario emocional, el salario de seguridad de él, de que él vale, que él sabe, que él puede, y más de lo que él hacía con la escoba, eso no tiene precio. ¿Sí me explico? O sea, le das una seguridad, le das un nivel donde él ya no se ve menos que el despachador. O sea, si no, tú despachas ligas, pero yo te recibo pues acá, además de la escoba, las escobas son secundarias. Entonces, es un ejemplo nomás para irle buscando cómo hacerle, ¿verdad? Entonces, en el caso de los despachadores, les tenemos pues todo un proyecto, es un modelo de desarrollo humano integral. Y en ese modelo de desarrollo humano integral tenemos como 7 módulos, o sea, 7 distintos módulos. Por decirte un módulo, es un módulo que se lo copiamos aquí a Presidente Pepe Medina de Talentry, la empresa que tiene extra para compartir lo que él hace. Y le tomamos el modelo específicamente de reconocimiento. Él lo maneja con aros. Nosotros lo manejamos como lo llamamos la ciudad de centenario, pues lo manejamos con centenarios. Entonces nosotros le damos 3 centenarios al muchacho por cada 3 meses. Y ese muchacho, cada despachado, tiene 3 centenarios para entregárselos a un compañero cuando él ve una buena obra. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues estamos fomentando de alguna manera la benedicencia, el ver lo positivo, el ver lo que es las obras buenas y fomentarlas eso. Pero además, el muchacho que recibe 1, 2, 3, 5, 15 o 20 centenarios, tenemos una tabla de convergencia. Entonces, esas tablas, esos centenarios se pueden canjear por hasta un día de descanso. Vacaciones, inclusive, se juntan bastantes. Electrodomésticos, desde computadoras, televisiones, lo que se les ocurra, ¿verdad? Pues nomás pues, son más centenarios, ¿verdad? Son poquitos, pues es un premio chiquito. Pero pues ahí tiene muchos elementos, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos se dan cuenta de fomentar una cultura. Nosotros estamos conscientes, Rodio, que si no fomentas tú una cultura y no le das las guías y las pautas para que exista una cultura dentro de tu relación, de tu familia misma, porque claro, la de los hijos, se hace una cultura del más fuerte, ¿verdad? El que es más fuerte es el que va a dominar y el que va a jalar para su agua, para su molino. Entonces, pues si tú das esas pautas, ¿verdad? Como esta de los reconocimientos, como la de los bonos de productividad, tenemos una herramienta que utilizamos que es el semáforo de la Fundación Paraguaya. Hoy le cambiamos el nombre porque el nombre estaba un poquito feo, ahora se llama para ellos semáforo de eliminación de la pobreza. Nosotros le pusimos semáforo para el semáforo de desarrollo integral, semáforo de algo así. Ese semáforo tiene 6 o 7 variables principales que son desde sueldo, el hogar, educación, relacionabilidad dentro de la casa. Son
y 7 subindicadores. 7 por 7, pues 49, pero ahí andan 3 más, son 52. Esa herramienta es muy valiosa porque la debe elaborar la familia, en el seno de la familia. Y para cerrarlo, al final del proceso, que le puede ser un iPad, para cerrar las 52 respuestas que vas a dar tú a todas las variables que están ahí, tú tienes que comprometerte como familia a 3 acciones. ¿Y cuáles son? Te va arrojando un mapa, va arrojando dónde andas más fallo. Entonces, como familia, pues mira, vamos a fortalecer la unidad familiar, vamos a fortalecer la actividad familiar, vamos a tener más actividades así, vamos a hacer esto, vamos a generar un ahorro si andamos mal en el tema del ahorro, en fin. Pero para cerrarlo, tú tienes que comprometerte a 3 actividades. Y eso es muy interesante, importante, porque le estás dando la oportunidad a la familia de ser gestora de su propio cambio. Estás fomentando el desarrollo de ellos mismos. Y de alguna manera nosotros, cuando nos permiten ellos en total libertad de discrecionalidad, vemos la información que existe con mucha discreción, pero si por ejemplo hubiera un problema que los tiene muy trampados, puede ser en endeudamiento, puede ser pues una adicción, puede ser una problemática que ya está fuera de su control, que no tienen posibilidades y que le está generando mucho estrés, ¿verdad? Lo que tú decías, cómo van a ir al empleo. Pues si aquí están viviendo esta situación, entonces con esta herramienta nos damos cuenta de situaciones delicadas y estamos ahí con apoyo subsidiario. Por ejemplo, en el caso de adicciones, pues les proponemos en total libertad igual, si ellos desean el apoyo, el servicio de una asociación, pues los afiliamos, los apoyamos y les apoyamos con ello. Si es un tema de endeudamiento, pues hacemos un pacto con ellos, les sacamos de la deuda, nos pagan otros 0 intereses, pero con el compromiso de que ya no van a usar las tarjetas. Es que el tema fue que en una temporada que indiscriminadamente los bancos les daban tarjetas a todo el mundo, y al no haber cultura y manejo de las tarjetas, pues se endeudaron y ya no saben qué hacer con las deudas. Entonces, bueno, es historia, pero entonces, así fuimos a ver. Como hubo muchas otras, ¿verdad? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con 2 conatos de suicidio de familiares. Entonces, pues entramos con tanatólogos, con apoyo psicológico, en fin. ¿Trabajan todo ese tema de la salud mental? Mencionabas hace rato, estamos viendo una crisis a nivel internacional. ¿Cómo lo manejan? Fíjate que nosotros, es un tema, cuando entramos en el tema de este modelo de desarrollo humano integral, nos dimos cuenta que nuestra gente, en la evaluación esta que te platicaba del semáforo, salieron 2 variables críticas, las más fuertes, había otras, pero las que más nos llamaron la atención. Una es el endeudamiento y el segundo era el tema de la falta de actividad, de participación en actividades. Ellos, su tiempo y su esfuerzo es para satisfacer las necesidades, sea de su hija o sea de su nieta o algún familiar. Y para ellos no se dan tiempo, o sea, para ellos ya no se valoran, ya no piensan en ellos. Entonces como que se entran en una dinámica donde ellos ya son proveedores y ya nomás es proveer. Pero finalmente son seres humanos que sueñan, que anhelan, que piensan, que sienten, que tocan y que quieren vivir también. Sí. Entonces, despertarles eso fue un tema. Tardamos como 6 meses, contratamos una organización que se llama CIFAC y que se llama Inteligencia Familiar, a través de juegos y dinámicas y de a despertarlos. O sea, si espérame, tú eres Rodrigo, tú vales. O sea, más allá de tus compromisos y obligaciones con tu familia, ¿tú qué quieres? ¿Tú qué sueñas? ¿Tú qué anhelas? Entonces, bueno, pues ahí empezamos y de ahí salió entonces un programa que se llama Proyectos. Son los proyectos personales. Dentro de otros modelos, el proyecto personal significa que nosotros les aportamos hasta un tope, el 50% totalmente gratuito, 2 veces al año. Ellos ponen el 50% restante, pero para ponerlo tienen que ponerlo sin préstamo. Ellos tienen que ahorrarlo. Eso significa que tienen que haber entrado un proceso, todo un proceso para limpiar sus cuentas, porque uno de los temas que vimos fue el de endeudamiento. Entonces fue un tema de cultura financiera, todo un rollo, ¿verdad? Y la otra parte, que era la de que algo que aspiraban para ellos mismos, pues era despertarlos para que dijeran, pues, bueno, yo quiero un sillonzote así como para poder ver el fútbol. Pues órale, ¿cuánto vale? Pues están $5 por nuestra parte, pero primero tráiganme sus 5. Y como eso ha salido, pues ya llevamos como
4 años con los proyectos, 2 por año, pero ya llevamos 8 vueltas, han sido proyectos de infinidad. Entonces todo este proceso, abrimos, por ejemplo, le agregamos el último módulo que acabamos de agarrar, hay 2 últimos módulos que metimos este año, el penúltimo fue una capellanía. Y más que ser un sacerdote amigo nuestro, él va simplemente como una persona laica a escuchar, como un buen psicólogo, como alguien con quien desahogarse, a presentarle sus necesidades. No va a confesar, no va absolutamente más que escuchar y apoyar con la experiencia que él tiene para poderlos aconsejar en confianza, en intimidad, y solamente ahí queda con ellos. Esa parte. Y luego el último que acabamos de arrancar, nosotros vimos pues que traemos como 5 o 6 módulos de elementos, como digo, el de proyectos, el de los centenarios, el bono por productividad, pues una bola de cosas, pero como que no armamos un solo proyecto común. Entonces dijimos, oye, pues además que nos falta un plan de vida. Hay que ayudarlos a que hagan un plan de vida, o sea, ¿qué es? ¿A dónde se quieren proyectar ellos el día de mañana? ¿Cómo se ven en 5 años? Pues si no se veían ni en el día de hoy, pues claro. Decirle a 5 años como es una locura. Pues estamos trabajando ahorita por lo pronto con los 2, mi hijo y mi primo, que son los 2 cabezas de ahí, y los 5 del primer nivel. Y la idea es que con este piloto que hagamos, luego bajarlo a los siguientes, que serían los muchachos, todo el despacho y todos los demás. Y la intención es esa, ¿verdad? Que ellos sepan que el objetivo fundamental de la gasolinera es proyectar a su vida, o sea, que ellos saquen su mejor versión de sí mismos. Ese es nuestro objetivo, y que si es con nosotros, ahí estamos encantados, y si lo que logren sacar de nosotros ya se pueden tirar a otro lado, encantados que se lo lleven, pero que mientras estén con nosotros, que sepan y que les quede muy claro que estamos buscando que crezcan como persona, o sea, porque ese desarrollo humano integral como que no queda, pero ya con un plan de vida ya queda muy claro, le pones etapas, le pones metas, objetivos y para dónde y todo. Entonces se dice, bueno, ¿qué puedo lograr yo? ¿Qué me toca a mí? ¿Y qué necesito subsidiariamente como para que me dé el bastonazo para empujarme y puedo lograrlo? Ahí entramos nosotros. ¿Cómo cambiaste esta mirada de paternalismo a subsidiariedad? Híjole, pues es el caminar, es el ir viendo que verdaderamente, y creo que vuelvo a la misma respuesta que dice hace ratito, es el entender la dignidad de la persona. Es que cuando la vas entendiendo, pues te vas dando cuenta que hay una línea de respeto donde yo no la puedo cruzar. Y a veces que esa línea yo la rebaso, entonces paso a afectarlo, ¿verdad? Hasta un asistencialismo, paternalismo. Pero si me quedo corto, le dejé de dar pucha suficiente para que él brinque, para que él brille, ¿verdad? En fin, es un tema delicado porque te lo pongo en el plano de los hijos. Pues tengo 5 hijos, entonces lo que te estoy diciendo está muy vinculado en la dignidad con la subsidiariedad. Subsidiariedad es tanto cuanto, ¿verdad? ¿Qué tanto voy a apoyar a una persona para que haga todo lo que se llama a hacer? ¿Qué tanto lo voy a ayudar yo? ¿Qué tanto tengo yo que le hace falta a él? Luego el tema de justicia, si te fijas, ¿verdad? Porque justicia es darle a cada quien lo que le corresponde y le es propio para que sea pleno. Y subsidiariedad, pues de alguna manera es muy similar. Entonces, ahí como que se puede confundir, pero está muy claro, ¿verdad? Justicia pues es un plano general y la subsidiariedad pues es una relacionalidad muy directa con un público muy cercano, o sea, pariente, o sea, un colaborador o de tu grupo de interés. Y a la comunidad pues es un tema de justicia, pero siempre la justicia pues está presente, ¿verdad? Y luego pues hay otra parte que una vez me dijeron, una vez cuando me dijo esta muchacha que era paternalista, me dice, es que a veces queremos dar por caridad lo que por justicia es nuestra obligación. Ay, wow. Híjole, ya me acabaste de dar la torre. A veces queremos que nos sentimos muy buenos cuando realmente lavas tu conciencia, estás lavando tu conciencia porque pues estás dando, pero pues no es así, ¿verdad? Entonces ahorita estamos trabajando entre otras actividades en un asilo de abuelitos, y yo le decía a los muchachos, es que estos señores, aunque están mayores y tienen algunas discapacidades y demás, pero ellos en su posibilidad, en sus circunstancias, sueñan y anhelan.
Y nuestra chamba es entender eso poquito que sueñan y hacerlos que lo hagan, o sea, ayudarlos a que lo logren. Eso es hacerlos sentirse dignos, porque tenerlos como bulto ahí nomás para darles comida y que no estorben y que no hagan nada, pues eso es tenerlos como cosificados ahí, y eso no está correcto, estamos atentando contra su dignidad. Entonces, entender esto, o sea, una dinámica que ya viene con años, es un tema, en el centro comunitario que manejamos allá en las Riberas, es otro temota con las damas guerreras de Riberas y con los jóvenes y los niños, pues otro tema, o sea, entender ahí la dignidad de la dama guerrera que deja a su hijo y que está aquí en el centro comunitario, cómo viene el niño, ese niño viene violentado, abusado, pues, son las realidades en las que estamos viviendo. Entender la dignidad de esa criatura en esas condiciones, pues es muy diferente que la de entender a tu hijo en tu casa. O sea, todo eso te va dando facetas de enriquecimiento, de entender la dignidad, y es lo que te va llevando, como dices tú, cómo avanzo de ser paternalista a no ser paternalista. Pues en el centro comunitario estamos buscando la reforma, como es un centro abierto, pues digo, ofrecemos servicios y demás, pues la gente va, los toma, pues les digo, oye, es que somos aquí medio asistencialistas, pues no hay un control, vienen cuando quieren, hacen lo que quieren, se van cuando quieren. Vamos a ser un poquito más estrictos, vamos a que el que se inscriba a clases de guitarra tenga que venir a ciertas clases y tenga que avanzar y decir, vienes, pero te comprometes a tal, para que mínimo saques esta de do, o saques una canción, o que aprendas a leer la música, en fin. Claro. El que venga a karate, pues que empiece de cero y que le salga de cinta amarilla. O sea, que hay una medición para que verdaderamente crezca. En eso estamos. Wow, oye, me hiciste ahorita entender, creo, un poquito esta relación entre la dignidad de la persona, la subsidiariedad y estos anhelos. Es decir, si yo no me siento digno, si no reconozco el valor que tengo igual que los demás, este valor de la persona, pues creo que no valgo y no debería de por qué tener aspiraciones, sueños, ¿no? Y si en cambio, o más bien, si estoy en un ambiente paternalista y todo se me da, pues también no me siento valioso o empoderado, ¿no? De desarrollar mis talentos, ¿no? Entonces, qué importante es, como dices, ayudar a la gente a despertar esta conciencia de que todos somos iguales. Y me caló profundamente esta frase que dijiste hace rato en la conferencia, no te restes. Sí. ¿Qué significa no te restes? Fíjate que es una frase, no es mía, viene en el documento que les compartía de Respeto en Acción. Respeto en Acción es el sinónimo de subsidiariedad y fue un documento muy valioso que escribieron Michael Norton de la Universidad de por ahí de Estados Unidos junto con gente muy valiosa del Dicasterio de Justicia. Nosotros tuvimos una relación muy fuerte con el Dicasterio de Justicia y Paz cuando estaba el cardenal Turkson ahí, y se emitió un documento que se llama La vocación del líder empresarial. Es un documento que vale la pena, es muy sencillo, es un cuadernillo muy lindo. Bueno, pues toda esta gente participó en este documento, que es otro cuadrito chiquitillo también, está gratuito ahí en la red. Se llama Respeto a la Acción. Y en el prólogo, al inicio, habla esta persona de que el robo de un producto, el robo de un artículo, de un carro, de un celular, pues está penado por la ley, está penado, y así paga te agarra la policía y te mete a la cárcel. Pero robarle a una persona su posibilidad de ser, su esencia de ser humano, no está penado en ningún lado. Entonces, ¿cuándo se lo robas? Pues cuando no le das la oportunidad, cuando no lo valoras y le das teniendo no se lo das. Entonces, ahí vienen dos preguntas muy complicadas, ¿verdad? Uno es entender qué tengo yo, que él necesita primero él para él desarrollarse, y qué tengo yo que a él le hace falta para él desarrollarse. Pero eso implica conocer a la persona, para saber dónde poner la muleta justa y quitársela para que él no se amañe con la muleta, sino que sepa, no, ya me la levanté, ya caminé, puta, ya te la quito. Entonces, esa muleta la tengo yo, pues pónsela. ¿Cuándo se la vas a poner? ¿En qué momento? ¿Cuándo se la vas a quitar? ¿En qué momento? Pero estoy diciendo un ejemplo muy físico, muy práctico, pero de ahí viene lo que lo quieras poner, ¿verdad? Viene desde un apoyo a un hijo económico,
un apoyo a un colaborador en tema de atención a una adicción, a unos créditos pasivados brutalmente, en fin, a dónde y hasta cuándo, y conocerlo. Entonces, por eso es muy importante pues el respeto a la dignidad, otra vez, pues lo mismo, claro. Porque la dignidad significa que conoces a la persona, sí. Que sabes dónde y hasta dónde, para no invadir la parte que a él le corresponde y la que es la más interna y pura de él. O sea, esa parte es sagrada, vamos a decir así, yo no puedo tocarla. Entonces, entro hasta donde tú me permitas y la idea es pues que salgas adelante, ¿verdad? Oye, Manuel, en la conferencia de hace rato platicabas del individualismo. ¿En qué momento perdimos este sentido de comunidad, de interconexión, de interdependencia, que lo vivimos todos los días? Que si no fuera por esta interdependencia, pues no viviríamos más de 2 días, ¿no? ¿En qué momento perdimos este concepto de comunidad y de interdependencia? Mira, yo creo que es un tema largo, pero así en mi manera muy práctica y muy sencilla de entenderlo, decirle, te voy a decir un ejemplo, por ejemplo, para la redundancia. Mi primer hijo, mi esposa y yo usamos pañales de tela. Mi esposa no tenía lavadora. Teníamos un carro en la casa, prestado de la empresa. ¿Qué quiere decir con esto? De los pañales de tela brincamos a los pañales desechables. De la comida hecha en casa pasamos a la comida de las tiendas, comida de las tiendas rápida y luego ahora, aparte de que por 3 pesos te dan el doble, y entonces venimos con el tema de la obesidad, o sea, nos están cambiando la cultura. Se nos vino, por ejemplo, el tema del microwave. Parece mentira, estoy diciendo cosas que, pues, ¿cómo? Bueno, pues el microwave pues, te calienta la comida y te hace como autoservirte y resolver tu problema de alimentación rápida. Por decir un ejemplo, el tema de la pandemia, que ya veníamos con la bronca, pero la pandemia lo recrudeció. Pues en la pandemia, ¿qué sucedió? Por teléfono resolvías todo. Pues yo empecé a pensar, yo tuve que comprar ropa por pandemia, me quedé sin calzones y me quedé sin camisetas, tuve que comprar ropa por internet y me llegaba y me completaba y andaba al centavo. Pero ya no tiene que ir a la tienda, ya no tiene que ir, o sea, me explico, me fui aislando, nos fuimos aislando poco a poco sin querer los artefactos, en lugar de usarlos de otra manera, los fuimos irnos enquistando, irnos aislando de los demás. Nos están favoreciendo, o sea, la cultura nos favorece el aislamiento, sin darnos cuenta de que somos tremendamente necesarios e interdependientes unos de otros. O sea, estamos a lo contrario, pero la cultura nos ha ganado, y le hemos comprado, es lo peor. Sí. Entonces, parece mentira, bueno, pero así vamos caminando. Y este individualismo, pues desgraciadamente no trae nada de beneficios, porque este individualismo que está en la persona, pues como te decía también en la plática, se filtra y se va a la familia, la institución de la familia, se va a la empresa, se va a la organización en la que trabajas. Y eso, por ejemplo, por decir un ejemplo, te quería decir, en FECHAC que nosotros trabajamos 3 líneas estratégicas, que es salud básica, salud preventiva, educación básica y capital social. Entonces yo, por ejemplo, a un chiquillo de una comunidad de la periferia, pues él no necesita nomás la pura educación básica. Él necesita la educación básica, necesita la salud preventiva y necesita el capital social, necesita los 3 elementos. Pero no logramos conciliar y entender, que la gente entendiera que teníamos que llevar a 3 organizaciones, una especializada en salud preventiva, otra en la educación básica y otra en capital social, en un proyecto común a una persona con nombre y apellido. O sea, no es masivo, no es que vamos a la comunidad, no. Vamos con Juanito Pérez y le vamos a dar los 3 elementos para sacarlo adelante. Ese proceso lo vivimos ahí en la FECHAC y generamos un modelo que se llama PICE, Proyecto Integral Conjunto Estratégico Focalizado. Y pues fue un detonador de un cambio fuerte en la FECHAC, ¿verdad? Y nació precisamente lo que te platicaba hace rato también, de la vivencia, de la experiencia que vimos de mi madre en este sanatorio, donde de alguna manera vimos esta coordinación, que este médico coordinaba perfectamente bien a los 4 especialistas de los 4 problemas que tenía mi madre,
y los fue llevando paso a paso hasta sacar adelante, de haber llegado desahuciada, pues en 3 meses y medio la sacaron caminando del hospital. Wow. Y de ahí nos brincó y dijo, pues que esto lo podemos lograr acá también, ¿verdad? O sea, cómo articularlo para que la persona le demos, pues otra vez en la dignidad, no le demos lo mínimo, ¿vale? Lo suficiente para que pueda salir adelante. Oye, voy a cambiar un poquito el tema Sí, para claro. ir cerrando, pero hace rato por ahí me llamó la atención que dijiste ser... Pero no terminé de restarte, No terminamos el restarte, me fui por otro lado. Terminamos si el tema del no te restes. Entonces esta frase se llama William Porrale, que la pone y dice, cuando tú no le das a esa persona, o sea, robar algo, pues sí, pero robarle su esencia, no. A mí me caló mucho, me llegó mucho, porque él dice, cuando tú te robas, cuando tú no te capacitas, cuando tú no te desarrollas, cuando tú pones todo tu capacidad, tu potencial para una oportunidad de una maestría, una oportunidad de un curso, una oportunidad de algo para mejorar, pues al no ser mejor no le estás brindando ni a tu familia, ni a ti mismo, ni a tu comunidad, ni a tus colaboradores ese extra. Y si estamos partiendo de que lo que queremos es buscar siempre generar un valor agregado mayor, en todos sentidos, pues tú mismo estás en contra, ¿verdad? Entonces esa resta a todo el mundo, ¿verdad? Y pues es un tema porque a veces pues no lo mide uno. No, pues ahí me quedo y hasta ahí llego, y como que llega un poquito de conformismo o la pasividad o otras cosas, ¿verdad? Y le das preferencia a otro tiempo. Entonces, estamos llamados a la dignidad humana, que es así, y el no desarrollarnos te está restando, ¿no? Te estás quitando valor que puedes o debes de dar a los demás. ¿Hasta dónde estás llamado a hacer? Pues la pregunta otra es, también es, ¿qué he dejado de hacer? Y cualquiera de las dos cala. O sea, digo, y vuelvo a lo mismo, siempre yo lo mido con los hijos primero. Tengo un hijo y digo, pues quisiera que fuera más de lo que es. Pero me preguntas, pues, ¿qué he dejado yo de hacer para que él sea más de lo que yo quisiera que él fuera? Pero eso, pues, en respetar, yo no puedo hacer más. Pero él ya vive y es autónomo y demás, ¿verdad? Y fíjate, ahorita mencionaste las palabras que necesitaba para esta pregunta. Ahorita mencionaste que estoy llamado a hacer o a hacer, ¿no? Sí. ¿Qué va primero para ti, el ser, el hacer o el tener? Porque a veces creo que hay una grande confusión en los empresarios, que a veces ponen primero el hacer para tener y luego ya cuando haya tiempo ser. Claro. No sé si te la conteste clara, como te digo. Yo en lo personal, cuando contrato personas para cualquier área que sea, primero busco al ser. Porque la capacitación, o sea, la parte dura, prefiero yo dársela. Pero si no es una persona con valores y principios, eso no se los puedo meter por ninguna fianza. Si lo estoy contratando de 40, 30, 40 o 50 años, pues ya no se los voy a dar ni con licuadora, ni de ninguna forma. Sin embargo, la otra parte sí se la podemos dar con paciencia y con cursos y demás, la preparación para la tarea que se requiera. Entonces, para mí es muy importante siempre primero el ser. Claro, pues es un tema, ¿verdad? Porque a veces no está la persona, pero bueno, la capacidad, por así decir, de análisis, de discernimiento, ¿verdad? De ver una persona. Tú puedes ver que la persona no es todo lo que tú esperabas, pero si ves que es una persona en un trato, en una charla con él, que es una persona limpia, sana, ¿verdad? Que le falta mucho por pulir, pero tiene madera por donde, pues órale, vamos a apostarle. Entonces, sí. En el ser puede ser que no llegue no llegue al nivel que tú estás esperando, pero si trae los elementos básicos de limpieza, de pureza, de honestidad, de transparencia, pues yo lo apuesto y vamos a darle y le damos la oportunidad. Y ese es un tema creo muy trascendente, lo digo, porque yo creo que siempre en la empresa y en la organización, en cualquier lado, hay una tensión natural entre la generación de utilidades o la generación de servicios de una organización y la promoción de la persona, o sea, el desarrollo de la persona integralmente hablando. Siempre está esa tensión ahí latente.
el arte, yo creo, es conciliarlos, o sea, no confrontarlos. Doloroso tenía un artículo precioso que se llama el arte del se llama el arte de conciliar los opuestos, algo así, el arte de conciliar los opuestos. Y yo aquí no creo que hay que verlos como opuestos, sino hay que verlos como hacer esa conciliación para que sea uno, o sea, la persona al revés. Si la persona logras que sea más persona, en la rentabilidad se va a ir para arriba. Yo le decía un ejercicio muchas veces, en una ocasión le pongo un ejemplo de un ranchero. Entonces el tiempo. Sí, nos quedan 5 minutitos. Rápidamente. Es un ganadero que yo lo invitaba al difosi, pues por más que peleé, nunca fue. Entonces le hice la pregunta así a priori, le dije, a ver, compadre, ¿qué es más valioso para ti? ¿Una vaca o el caporal? ¿O un vaquero? Pues claro que el vaquero. Sí, es cierto. Entonces le hice una tabla en la raya y le dije, a ver, a la vaca, le dije, ¿la vaca la vacuna? Sí, pues claro, la vacuna, pues porque hay que traerlas ahí, pues, que todos los ingredientes, todo lo que haga falta la vaca. Oye, ¿y la vaca le tienes unos baños especiales para que se desparasite? Claro, los bañamos tan feos, no sé qué. Oye, y luego tú tienes una rutina, de tal manera que tú los vas manejando por potrero, porque vas viendo cómo están los pastos para que vayan creciendo kilos, ¿verdad? Etcétera. Claro, tengo mis estrategias. Y el tema del agua, no, claro, pues busco cómo están los temas del aire, los pezones y los y la aquí que hay ahí. Y no hacerte el cuento. Hasta peinada la tenían a la vaca. Todo. Y luego por otro lado estás acá con un ojo al garabato viendo los temas, el tema de precio internacional para ver en qué momento ya el kilo de carne, de los totales de kilos que traes, es conveniente pasar la exportación del ganado y hacer los pesos y volver a comprar más y empezar el ciclo de nuevo. A ver, vamos a ver al vaquero. ¿Cómo el vaquero? ¿Dónde? No, pues en las casas ahí que están ahí abandonadas, porque yo las conocí, ahí están. Okay. Oye, ¿y qué come el vaquero? No, pues no sé, yo le doy un sueldo y él pues ahí va y compra donde puede, pero oye, pues si el rancho está allá no sé en dónde, ¿cómo que compra? ¿Dónde compra? ¿Cuándo va a comprar? Oye, ¿y el sueldo? El sueldo es un sueldo estudiado, analizado para que cubra sus necesidades básicas de alimentación, de estudio de sus hijos, de ropa, etcétera, de diversión y demás. No, pues es lo que se paga ahí en el rancho, es lo que se paga ahí en la comunidad y es lo que se paga. Bueno, y el baño del rancho, ¿cómo se baña el vaquero? Hay agua, hay luz, hay servicios para que él esté aseado, limpio. No, pues ya está, compadre, pues. A ver, te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué es más importante para ti, el vaquero o la vaca? Hijo, compadre, ya me torciste. Pero el tema no termina ahí. Decía, fíjate, compadre, más para que veas. El vaquero, ese vaquero que ya nos quedó claro que para ti es secundario, que la vaca es la prioridad para ti. Ese vaquero está en el rancho. Ese vaquero conoce los potreros. Ese vaquero conoce las vacas por nombre. Ese vaquero conoce cómo manejar mejor el rancho. Lo hace como tú le dices sin conocer, por obedecerte. Pero él para acá adentro está diciendo tarugo, pero bueno, yo si lo quiero, pues así lo manejo. Si a él le dieras la facultad para que te diera asesoría y orientara cómo mover el ganado, tu ganado rendía más y ganabas mucho más y le hacías una participación del ganadero al vaquero. ¿Me estás captando? Esa es la visión distinta. O sea, ¿sí me explico? Claro. ¿Cuál es la visión del cerrado, el miope, que nomás ve el puro para acá? Sí. A compartir y generar mayor valor y repartirlo justamente, ¿verdad? Esa es la diferencia. Es un ganar-ganar por todos lados. Wow. Buenísimo. Ya para ir cerrando, claro. 2 preguntas más, 3 rápidas. ¿Qué es para ti un líder trascendente? Fundamentalmente es una persona que reconoce la dignidad de la persona, de toda persona que tiene relación con él y que busca que la relación que él tenga con él le ayude a ser más persona. Super. En toda la persona, a entender todo lo que es la persona, la integralidad de la persona. Bien. ¿Y qué consejos le darías a los empresarios ya de todo esto que platicamos? Si les tuvieras que dar un par de consejos muy puntuales, ¿cuál sería? Yo creo que el fundamento de todo, Rodrigo, está en la felicidad y en la plenitud. Ahí se reduce todo.
Yo creo que el lograr y ver esto que acabo de decir ahorita, ¿verdad? Lograr respetar la dignidad de la persona y promover a la persona y ver los resultados de una persona que tú apoyaste, que creció y que está disfrutando de la vida con su familia, eso no tiene precio, porque eso es lo que te dignifica a ti. Yo la dignidad me la dio el Creador, la tengo de gratis, pero me toca pulirla. Y la única manera de pulirla es a través del tú. Yo no la puedo pulir solo. Yo no puedo pulir mi dignidad sola, ya la tengo. Pero pulirla y sacarle lustre y que me haga ser mejor persona es a través del tú. Entonces, esa felicidad y plenitud de lograr, de ver que con lo que tenemos, que Dios nos ha puesto, además somos administradores temporales, mi querido Rodrigo. O sea, no nos vamos a ver nada. Sí. O sea, de esto hay que rendir cabal cuentas algún día. Entonces, de esta administración temporal que hoy nos toca, pues usar lo mejor posible para que las personas sean lo más pleno posible. Y eso creo que es como yo reduciría, o cerraría, es lograr la felicidad de las personas a las que atiendes, sirves y amas, es lo que te va a generar la felicidad a ti. Ese círculo virtuoso creo que ese es lo que recomendaría. Para eso tienes que meterte de lleno, hay que generar todo un modelo, no sea de gratis, no sea con la buena voluntad. Nosotros, ahorita que te platicaba esto, lo quise hacer personal, como te lo expliqué, tuve que contratar gente por fuera para que me exigiera y me obligara a no salirme, a no distorsionar las cosas, porque si no, pues caía en el paternalismo. Entonces ahora sí me miden, me checan y me están evaluando que se siga el proyecto que se diseñó a la vez perfecto. Me encanta, porque yo siempre digo que la felicidad no está en buscarla para nosotros mismos, sino en encontrarla para los demás. Así es. Y ahí se da. Y ahora sí, la pregunta de cierre: si hoy Dios te llamara, colgara los tenis, pero te diera 5 minutos para regresar, ¿cuál sería tu último consejo? Ay, caramba, pues si me la pones pero si me diera 5 minutos, yo lo haría estar con mi familia. Yo esos 5 minutos los atesoraría con mi familia, que aunque sea mi familia extendida, mis hermanos y los colaboradores y demás, pero mi familia cercana, mis hijos, mis nietos y yernos y mi nuera. ¿Y qué consejo les darías? Que sean felices a través de lograr la felicidad de los demás, que sirvan y amen lo más que puedan, como dice María Teresa, hasta que les duela, hasta que les duela. Yo lo que he visto, lo digo así nomás para cerrar así, no quiero que suene más, pero para servir hay que poner el corazón y poner la bolsa con ganas. A veces nomás, es difícil lograr a una persona desde su tiempo, pero hay que dar su tiempo, pero con talento. No nomás el tiempo, no nomás te regalo un maíz, que te acompañe, no. Quiero que vengas, pero con tus capacidades y tu talento. Y también te quiero con la bolsa. Creo que esa es la entrega total. O sea, ese es de lo que estamos hablando. Cuando dice servir y amar, hay que entregarse con todo. Si te restas, si me entrego yo, pero no suelto la bolsa, me estoy restando, no me lo loco. Si nomás pongo la bolsa por cumplir y sentirme ahí, limpiar mi conciencia, pues acá no va a funcionar y acá tampoco va a jalar. Entonces hay que darse con todo, de completito, ¿verdad? Mente, cuerpo y alma y talentos y recursos, y darse con todo. Y pues esperar que aquello dé fruto, ¿verdad? Porque finalmente pues no depende muchas veces de uno, pero tú lo haces desinteresadamente, lo haces con toda tu capacidad, pues te quedas con la tranquilidad. Yo creo que esa es la segunda parte de la respuesta que tú me preguntaste. Si yo hoy hago todo lo que se me pide y me toca hacer, y hoy en la noche me pelo, pues yo fui haciendo todo lo que tenía que hacer. O sea, ya no hice más porque ya no me tocaba, yo hice todo lo que pueda. Pero si yo ese día no hice algo, me quedé con un pendiente, molesté a alguien, no le pedí la disculpa, etcétera, pues obviamente que yo me estoy acostando con una inquietud que no hice, y estoy con la esperanza que mañana levante y a ver si ojalá que tenga la valentía para decirle una pena disculpa. Pero creo que no hay que dejar las cosas, hay que cerrar el día lo más completo posible y cerrar todas las pendientitos terminaditos. Perfecto. Que no sabemos ni el día ni la hora. Exacto. Manuel, pues ha sido un placer escucharte, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Esto fue Líderes Trascendentes.
Gracias, Rodrigo, un honor. Gracias. Gracias a toda la audiencia.